Hola a todos, bienvenidos a Economía. En esta clase vamos a hablar sobre la varianza y la desviación estándar. Para los que recuerdan, en la clase pasada comenzamos un nuevo tema en nuestro canal, el cual era medidas de dispersión o también conocidas como medidas de variabilidad. Y en ese video vimos la definición de qué cosas son estas medidas y también vimos la primera medida, la cual era el rango. El rango no es nada más que la diferencia, es decir, la resta del valor máximo de un conjunto de datos que estemos analizando menos el valor mínimo. Así como existe el rango, existen otras medidas de dispersión y eso es lo que vamos a ver a continuación. Estas medidas del día de hoy son la varianza y la desviación estándar. Ambas medidas, varianza y desviación estándar, tienen una misma finalidad y es calcular cuán dispersos están los valores con respecto a la media. En sí, la que nos da este resultado, nos indica cuán dispersos están los valores con respecto a la media, es la desviación típica o también conocida como desviación estándar. Por lo tanto, la varianza no es nada más que un paso previo, es un paso previo que nos permite calcular esta desviación estándar. Pero igual, vamos a definirlo de la siguiente manera. La varianza. ¿Qué cosa es la varianza? Es el sumatorio de las diferencias de cada valor con la media al cuadrado. ¿Y qué cosa es la desviación típica o estándar? ¿Por qué dijimos que la varianza es un paso previo? Porque la definición de la desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí es un punto clave, ¿no? Primero calculamos la varianza y luego a esa varianza que hemos calculado le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. Por eso la varianza es un paso previo. ¿Y qué nos indica esta desviación estándar? Bueno, la desviación estándar nos indica cuán dispersos están los valores con respecto a la media. Y de esa manera podemos saber qué valores se encuentran en rangos normales. Entonces, comencemos con este proceso. ¿Cómo calculamos la varianza? Existen dos fórmulas para la varianza y depende de quién o a quién estemos analizando. Si estamos analizando a una población, la varianza está definida por la letra griega sigma al cuadrado. Cuando ustedes vean en un texto o en un libro, en internet, en alguna página, sigma al cuadrado, significa la varianza de una población. ¿Y cómo se calcula? Como las sumatorias de i sub i hasta n. N, recuerden, es el tamaño de la población y i es la cantidad de elementos, desde el elemento 1 hasta el elemento n, que sería el elemento final. Entonces tenemos sumatoria de x sub i menos la media elevada al cuadrado, todo eso sobre la cantidad de personas de una población, o cantidad de la población en general, ¿no? Porque puede ser personas, puede ser animales, puede ser cosas. Por lo tanto, entonces, como vemos, es la sumatoria de las diferencias elevada al cuadrado y todo eso dividido entre n. Y vamos a hacer un ejemplo muy breve para que puedan entender cómo se calcula. Igual lo vamos a hacer más adelante. Supongamos que tenemos los siguientes datos: 3, 4 y 5, que son la cantidad de hijos que tiene eh, las personas, ¿no? Una persona es un grupo de personas que estamos analizando. Por lo tanto, supongamos que esta cantidad de personas, que son 3, es nuestra población. ¿Cuánto es la media? La media, bueno, al ojo es 4, pero ustedes ya saben que pueden usar la función promedio, seleccionan los datos y nos da 4. Entonces, acá tenemos la media y acá tenemos los datos. Entonces, ¿qué nos dice la varianza? Para cómo podemos calcularla, sería la sumatoria de las diferencias de cada dato con la media. Es decir, acá va a estar la diferencia, que sería igual a cada dato menos la media. Y así sería, ¿no? En este caso, la diferencia es menos 1, porque 3 menos 4 es menos 1. 4 menos 4 es 0 y 5 menos 4 es 1. Entonces acá ya tenemos las diferencias. Sin embargo, recuerden que las diferencias hay que elevarlas al cuadrado. Diferencia
Diferencia elevada al cuadrado. Y esto sería igual a el dato de acá y lo elevamos al cuadrado de esta forma. Este símbolo de acá significa elevación en Excel, entonces lo podemos utilizar para elevar un número. Entonces elevamos la diferencia que hemos calculado y lo ponemos al cuadrado. Y nos da 1, nos da 0 y nos da 1. Entonces, la varianza sería la sumatoria de estos valores que hemos elevado al cuadrado, que son las diferencias. Suma, seleccionamos las diferencias porque ya están al cuadrado y nos da 2. Y si lo dividimos entre la cantidad de n, que sería la cantidad de la población, que era 3, porque son 3 datos, o 3 personas de las cuales estamos obteniendo datos, por lo tanto, la varianza queda definida como 2, que era la sumatoria de las diferencias al cuadrado, entre 3. Y esta sería nuestra varianza. Nada más simple que eso. Puede ser al principio un poco confuso la explicación dado que son varios números y tenemos que hacer ciertas operaciones. Sin embargo, ustedes pueden aplicar la función var, que sería varianza.p, que hace referencia a la varianza de la población. Seleccionan esta y elegimos los datos, ¿no? Y como pueden ver, nos da el mismo resultado, ¿no? Esto se puede hacer con la función var.p. También existe la función var.s, que este es especialmente para muestras. Pero en este caso, como estamos viendo que es una población, utilizamos var.p, que sería la varianza de una población. Ahora, para la muestra es distinto. ¿Qué pasa en la muestra? En la muestra ya no usamos sigma al cuadrado. En una muestra, la varianza viene definida por la letra S elevada al cuadrado. Y el proceso es el mismo. Cada dato restado con su media elevado al cuadrado, ¿no? Sin embargo, la diferencia radica aquí. En la población, nosotros dividíamos para calcular la varianza las diferencias elevadas al cuadrado, la sumatoria de esas diferencias divididas entre la población. Sin embargo, en la muestra no dividimos entre toda la muestra, dividimos entre la cantidad que estamos tomando de muestra menos 1. Y esa es la gran diferencia. Y si se estarán preguntando por qué elevamos al cuadrado las diferencias y por qué ponemos en el caso de la muestra n-1, eso va a ser tema del siguiente video en el cual vamos a hablar algunas características o datos curiosos sobre el cálculo de la varianza para que se pueda entender de una mejor manera, ¿no? Pero eso es para los curiosos. Pero para los que quieren tener una idea concisa sobre qué cosa es la varianza, ya saben que existen dos fórmulas, una para la población que dividimos entre n, que sería la cantidad total de la población, y una para la muestra que dividimos entre el tamaño de la muestra menos 1. Ahora pasemos a lo que es la desviación estándar. La desviación estándar, muy simple. Si la varianza era sigma al cuadrado, nosotros dijimos que para calcular la desviación estándar teníamos que aplicarle raíz cuadrada a la varianza. Por lo tanto, si aplicamos raíz cuadrada, se nos va acá el 2 del cuadrado y simplemente nos queda sigma. Por lo tanto, cuando ya vean en un libro o en internet la letra sigma en estadística, se están refiriendo a la desviación estándar de la población. Por otro lado, si nosotros vemos la desviación estándar de una muestra, se representa por la letra S, ya que la muestra, la varianza de una muestra era S al cuadrado. Si aplicamos raíz, simplemente nos queda S, que sería la desviación estándar de la muestra, o desviación estándar muestral. Y bueno, como forma para refrescar la memoria, recuerden que cuando nosotros calculábamos una medida descriptiva para lo que era una población, esto se le conoce como parámetro. Vamos a ponerle PA, de parámetro. Y en el caso de cuando era una medida estadística para una muestra, esto es un estadístico. Esto es muy importante dado que en futuros videos y en cursos que ustedes lleven de matemáticas avanzadas, de estadística avanzada o estadística en general,
siempre van a hablarles de parámetros y estadísticas. Y tienen que ahí diferenciar, ¿no? Un parámetro es una medida para una población y un estadístico es una medida para una muestra. Y eso es muy simple, solamente es de manera para que ustedes puedan memorizarse eso y recordarlo para futuros casos. Bien, ahora ya sabemos cómo calcular la varianza y cómo calcular la desviación estándar. Entonces, pasemos a un ejemplo. Este ejemplo lo he tomado de una página que se llama Matemáticas Fácil, que es una página muy interesante donde pueden ver temas tanto de álgebra, aritmética, trigonometría y estadística, ¿no? Entonces, el ejemplo nos dice lo siguiente. Tú y tus amigos han medido alturas de los perros en milímetros. Las alturas hasta el lomo de cada perro. El lomo es la parte superior del perro, ¿no? Que sería esta parte de acá, que ustedes están viendo. Entonces, hasta acá hemos tomado las medidas de cada perro. Y las medidas son las siguientes. Para el Rottweiler, que es el perro más grande, su medida en milímetros es de 600 milímetros. Para el siguiente perro es de 470 milímetros. Para el tercero, que es este de acá, es de 170. Para el cuarto, que es el Schnauzer, es de 430. Y para el último perro es de 300 milímetros. Entonces, nos piden, calcula la media, la varianza y la desviación estándar. Recordemos que para calcular la varianza es necesario sacar la media, porque nosotros vamos a utilizar la media para poder hacer las diferencias al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la media? Lo vimos en el video de medidas de tendencia central, pero para el que no lo ha visto es muy simple. Sumamos cada valor que tenemos y lo dividimos entre la cantidad total de valores. Es decir, sumamos 600 milímetros más 470 más 170 más 430 más 300 y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos tenemos? A ver, tenemos un perro, dos perros, tres perros, cuatro perros y cinco perros. Por lo tanto, procedemos a dividir. Ya que está la fórmula, ¿no? Yo he aplicado igual, he puesto entre paréntesis todos los datos, los valores, y lo he dividido entre 5, que es la cantidad de datos. ¿Y cuánto nos da de media? Nos da 340 de media. Por lo tanto, este conjunto de 5 perros, la media de altura hasta el lomo es de 394 milímetros. Vamos a ponerle acá mm, que es la unidad de medida, milímetros. Ahora, aquí, en este gráfico, hemos puesto una línea verde que hace referencia a qué altura está la media. Ya tenemos la media. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora tenemos que calcular las diferencias respecto a la media. Porque recuerden, acá en el cálculo de la varianza poblacional era cada dato menos su media y eso elevado al cuadrado. Pero comencemos primero restando. Todavía no elevamos al cuadrado. El valor, aquí está. Cada valor lo he puesto de esta forma, de forma de tabla, ¿no? 600 que era el primero, 470, 170, 430 y 300. Esos son los valores de las alturas. Ahora, la media ya lo hemos calculado, que es 340. Este dato vamos a fijarlo para que se pueda jalar así. Y ya tenemos la media, ¿no? Ya tenemos el valor o cada valor y su media, que es una media de todo el conjunto, ¿no? Ahí no cambia porque la media es igual para todos. Por lo tanto, la diferencia sería el valor menos la media. Y esto si lo jalamos, nos da cada diferencia. Aquí está. 206, 76, menos 224, 36 y menos 94. Ahora podemos ver en el gráfico que aquí están las diferencias. Como dijimos, 206, 76, menos 224, 36 y menos 94. Es decir, esto es lo que varía cada altura de los perros respecto a la media. Sin embargo, recuerden que en la fórmula de la varianza también teníamos que elevar al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ponerlo para acá para que tengamos la fórmula. Sería la diferencia que ya le hemos calculado elevada al cuadrado. Jalamos y aquí están los datos. Estos datos vamos a copiarlos aquí. Vamos a pegarlos solamente como valores.
desconectar. Vamos acá nuevamente y lo colocamos. A ver, ¿cómo lo podemos poner esto de acá? Lo ponemos. Vamos a ponerlo como transpuesta y nos va a dar los valores de esta forma. Eliminamos y ya está. Estas son las diferencias de cada valor con su media elevada al cuadrado. Ya hemos visto cómo calcularlo. Entonces, la varianza, ¿qué cosa es? La varianza es la suma de todas estas diferencias con respecto a la media elevada al cuadrado. Y a toda esta suma, ¿qué teníamos que hacer? Dividir entre, aquí está, en la fórmula de la población, dividir entre n, que es la población, es decir, entre la cantidad de datos que estemos analizando. Por lo tanto, ya tenemos la suma de las diferencias al cuadrado y lo dividimos entre 5. Y esto nos da la varianza. La varianza en este caso es de 21.704. Sin embargo, esta varianza, recuerden que nosotros hemos elevado al cuadrado cada valor. Y al elevar al cuadrado lo que hacemos es eliminar el signo negativo para que no reste, ¿no? Porque si nosotros tenemos un signo negativo, al hacer la sumatoria va a ir restando. Por eso se aplica al cuadrado y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero por ahora ya sabemos que la varianza de esta altura de los perros en milímetros es de 21.704. Pero aquí no queda la cosa. ¿Para qué era útil la desviación? Bueno, la varianza era útil para calcular la desviación estándar. Entonces, acá ya tenemos la varianza, que es esto de acá. Vamos a ponerlo de este color. Y ahora calculamos la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Muy fácil. Era la raíz de qué cosa? De la varianza. Entonces aplicamos la función raíz y nos da 147.32, que redondeado es 147 a enteros y lo ponemos en milímetros. Entonces, como se puede ver en este caso, y como dice aquí, y lo bueno de la desviación estándar es que es útil. Ahora podemos ver que las alturas están dentro de una desviación estándar de ¿cuánto? De 147 milímetros de la media. Y este gráfico es muy interesante, dado que, como pueden ver, nosotros en la línea verde era la media, y si se pueden dar cuenta, la mayoría de los datos, tres datos en este caso porque son tres perros, se encuentran dentro de una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo. Porque de la media, si a la media que era 394 le sumamos 147, a ver cuánto nos da eso, sería 394 más 147, tenemos que hacia arriba tenemos un valor de 541 y hacia abajo tenemos 394 menos 147 de 247, que está aproximadamente por acá. Vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo. Por acá es 247, que es esta línea azul de abajo, y la línea de arriba es 500. ¿Cuánto? 541. Entonces, esto es muy interesante y muy importante, dado que, como pudimos observar, de la media hacia arriba tenemos una desviación estándar y de la media hacia abajo también tenemos una desviación estándar. ¿Y por qué es importante esto y por qué es interesante? Dado que a futuro vamos a estudiar lo que es distribución normal o varios tipos de distribuciones, de cómo se van distribuyendo las variables de un conjunto, de una población o de una muestra, y se puede observar que cuando existe una distribución normal, que eso lo vamos a explicar más adelante qué cosa significa, el 68% de los datos se encuentra entre una desviación estándar positiva, es decir, hacia adelante, y una desviación estándar hacia atrás. Y esto es lo que se cumple en este caso, ¿no? Tenemos a este perro, a este perro y a este perro que su altura en milímetros está en una desviación estándar hacia arriba o en una desviación estándar hacia abajo. Sin embargo, existen algunos valores extremos, que sería el Rottweiler, que su altura está por encima de una desviación estándar, y este caso de este perro, del cual no desconozco su raza, tiene una altura en milímetros que su desviación, que su altura, bueno, está fuera de una desviación estándar hacia abajo.
Y bueno, para esto es importante, ¿no? La desviación estándar, para ver cuánto varían los datos respecto a la media. Y ya como dije, en el siguiente video vamos a ver por qué es importante entender la varianza, por qué se eleva al cuadrado las diferencias y por qué en el caso de la varianza muestral dividimos no entre n, sino entre n-1. Eso va a ser un tema muy interesante y es un tema un poco avanzado, sin embargo es para las personas que son curiosas, ¿no? Que desean saber más sobre temas de estadística. Y bueno, esto sería todo el video de hoy. Muy simple, como ya saben. La varianza es el paso previo a la desviación estándar. La varianza se calcula como la sumatoria de cada diferencia respecto a el valor menos la media. Esa es la diferencia, ¿no? Ya saben. Una diferencia es una resta, por lo tanto, cada diferencia sería cada valor dividido o restado, perdón, menos la media. Y a cada diferencia se le suma al cuadrado y a esta suma, bueno, a cada diferencia elevada al cuadrado lo sumamos, ¿no? Es una sumatoria. Sumatoria. Y cuando ya tenemos toda la sumatoria, dividimos entre la cantidad de la población, en el caso de una varianza poblacional, y en el caso de una varianza muestral, seguimos el mismo paso, las diferencias elevada al cuadrado y a eso sumatoria, pero dividimos entre el tamaño de la muestra menos uno. Y para la desviación estándar, igual. Simplemente aplicamos raíz cuadrada y al aplicar raíz cuadrada de una varianza poblacional nos da la desviación estándar poblacional, que viene representada por la letra sigma. Y en el caso de la desviación estándar muestral, aplicamos raíz cuadrada de la varianza muestral, que es s al cuadrado, y nos da s, que sería simplemente la desviación estándar muestral. A este se le conoce como parámetro cuando analizamos una medida de una población, y cuando analizamos la medida de una muestra es un estadístico. Ya que hicimos el ejemplo de cómo calcular la varianza primero, primero calculábamos la media, con esta media ya podíamos obtener las diferencias, que era cada valor restado con la media, nos da estos valores de acá, y a estos valores que ya son las diferencias aplicamos al cuadrado, ¿no? Luego con esas diferencias elevadas al cuadrado los sumábamos y nos daba bueno, acá hay un paso que es la suma y luego lo dividimos entre la cantidad de la población que es 5 y nos daba la varianza. Y para la desviación estándar simplemente aplicábamos raíz. Ah, bueno, algo más antes de terminar. Recuerden que pueden hacer esto con la función var.p, que es poblacional. Elegimos los datos, que son estos de acá, los valores. Cerramos paréntesis y damos enter y aquí está, ¿no? El mismo dato, sin tener que hacer todos los cálculos manuales. El Excel simplemente con aplicar la función var.p y seleccionar los datos nos da la varianza poblacional. Y de la misma forma aplicamos desviación estándar p.p, que sería la poblacional. Esta es la función desbest.p y de la misma forma seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y damos enter. Y ahí está. Si lo queremos de alguna forma poner con menos decimales, lo redondeamos a 147, que fue el dato que hallamos. 147 milímetros de altura, que esa es la desviación estándar de nuestro ejemplo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like y compartir este video para llegar a más personas. Y recuerden que estos temas de estadística al principio pueden parecer un poco complejos cuando no los han visto previamente, porque suena todo muy confuso, son muchos cálculos, son diferencias al cuadrado, dividir entre población, entre muestra, puede parecer eh, un poco confuso, ¿no? Algo no muy simple de ver, pero es algo muy sencillo. Y lo hemos visto con este ejemplo, y mucho más sencillo si aplicamos las fórmulas de Excel que ya vienen predeterminadas en el programa, ¿no? Entonces, aplicamos las fórmulas y ya tenemos. Sin embargo, como consejo, no siempre quédense con lo del video, vayan más allá, lean libros de estadística, repasen otros videos, otros canales que también pueden complementar su conocimiento, dado que si bien el cálculo es sencillo de una varianza, de una desviación estándar, muchas veces la interpretación es lo que nos cuesta, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta varianza? ¿Para qué nos sirve esta desviación estándar? Y eso es lo importante.
porque de nada nos sirve calcular la varianza y la desviación estándar si no tenemos de qué forma aplicarla o de qué forma estudiarla. Entonces, siempre, como les digo, no se queden solamente con lo del video, sino también vayan más allá. Hasta aquí todo y nos vemos en el próximo video.